Amén. ¿Y qué tal si en esta mañana inclinamos nuestro rostro para que oremos? Bendito Rey Celestial, agradecemos tu bondad, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia y la oportunidad que nos das de estar en este tiempo, de estar en este lugar congregándonos, Señor Dios de la gloria. Señor, permítenos recibir tu palabra sea nuestro alimento, tu palabra sea nuestro sustento, tu palabra sea nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor Dios de la gloria. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra ministrándonos y hablando a nuestro corazón, Señor, para transformarnos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas veces hemos escuchado el tema del poder de Dios. ¿Han escuchado algo así acerca del poder de Dios? El poder de Dios. Amén. Pero ¿alguien sabe qué es eso? No sabemos, no tenemos idea. Pero es algo fundamental para nosotros, el poder de Dios. Quiero contarles una anécdota. Cuando yo estaba más joven, porque todavía soy joven, y ello, bueno, lo dice mi esposa, gracias a Dios. Yo no era muy creyente, pero yo alguna vez me puse a orar y a decirle a Dios: Señor, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder. Y me parecía extraordinario porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Amén o no amén. Es capaz de traer inundaciones, es capaz de traer sequedades, es capaz de traer bendiciones, es capaz de hacer muchas cosas por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero a veces pensamos que el poder de Dios solo se queda en Dios. Y resulta que si hay algo que tiene Dios, es que Dios nos ha dado una naturaleza que es compatible con las características de Dios. Y con esto ¿a qué estoy haciendo referencia? Cuando leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, tenemos unas características similares a las características de Dios. Y Dios nos da la posibilidad a nosotros no solamente de buscarle a Él, sino también de compartir con Él unas características que Él tiene. Una de ellas es su poder. Vayamos a Efesios capítulo 6. Y hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas para que no se las vayan a perder, que hablan acerca de la lucha espiritual, del poder de Dios. Porque si bien es cierto, Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos habla de la armadura de Dios. Es muy importante que hagamos el énfasis inicialmente en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Efesios capítulo 6 del verso 10 hasta el verso 13. Permítanme, yo me pongo los ojos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y vamos a ver hasta ahí, porque vamos a hacer un análisis bien importante de esto que el apóstol Pablo plantea acerca de la armadura de Dios. Quiero que entendamos algo. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Miren que la expresión es por lo demás, como quien dice, además de esto, además de aquello, además de lo que se está haciendo. Nos dice el apóstol Pablo que nos debemos fortalecer. ¿Qué es eso de más que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 10? Cuando leemos detenidamente la carta a los Efesios, y vamos a hacer aquí un recorrido muy breve acerca de grandes temas de esta carta a los Efesios, tiene que ver precisamente con esos antecedentes de lo que significa
fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque empieza en el versículo 1 del capítulo 5, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si usted lee, algunas Biblias tienen como título: andad como hijos de ¿qué? De luz, ¿sí o no? ¿Lo que quiere decir esto? Que nosotros debemos adquirir unas características que nos hacen únicos e irrepetibles y que nos hacen parte del proyecto y del propósito de Dios. Dios no puede trabajar con gente que no es creyente, en el sentido de expandir su reino. Dios no puede utilizar pastores inconversos, líderes inconversos, cristianos inconversos. Y usted me dirá, ¿eso existe? Sí, eso existe. Eso es como las brujas, que las hay, las hay. Lo que pasa es que a veces vivimos en una época de mucha apariencia, de mucha fachada, donde la gente aparenta muchas cosas. Y uno encuentra curas falsos, médicos falsos, pastores falsos. Entonces no se asombre, porque esa es la realidad que estamos viviendo. El padre de mentira, el padre de engaño está trabajando en este mundo. ¿Cuánto lo creen? Eso es una realidad. Y por eso el llamado de Pablo es a que nosotros adquiramos esa característica, porque en el capítulo 4 nos dice que nosotros debemos tener una vida diferente, conforme a Cristo. ¿Amén o no amén? Nos dice también en el versículo 17 del capítulo 5 que debemos entender cuál es la voluntad de Dios, porque muchas veces, equivocadamente hablando, hemos pensado o nos hemos ido a los extremos de pensar que la voluntad de Dios es que se muera la gente, que la voluntad de Dios es que la gente le dé una enfermedad, que la voluntad de Dios es que la gente le vaya mal. Eso es como decir que Dios está pensando, bueno, este está portando mal, lo voy a quitar de la tierra. Este le está yendo bien, le voy a mandar una enfermedad para que se enferme. No, es que Dios no actúa así. Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Diga conmigo, compasivo y misericordioso. Ese es nuestro Dios. Y si Dios es Padre, como dice la Biblia, y ustedes y yo somos hijos, como dice la Biblia, entonces nuestro Padre, que es Dios, no va a procurar nuestro mal, sino nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? O dígame, ¿qué padre biológico, que sea buen padre o buena madre, no procura el bienestar de sus hijos? Amén. Y como dice Jesús, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Pero hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Porque así como en una casa hay normas, Dios también en su reino tiene normas. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la casa, por ejemplo, el muchachito no puede llegar a jugar pelota en la sala o en el comedor. ¿O cuánto le permiten a sus hijos jugar pelota en el comedor o en la sala? A sabiendas de que va a quebrar un vidrio, va a dañar, va a destrozar todo. Usted no lo permite. Lo mismo pasa con el Señor. Hay cosas que son de natural, sentido natural, donde Dios espera que nosotros nos comportemos en ese sentido natural. Y naturalmente hablando, un hijo de Dios, por ejemplo, no miente, no roba, no engaña, no hace mal a nadie. Eso es lo natural. Y eso es entender la voluntad de Dios. También nos dice en el versículo 18 del mismo capítulo 5 que tenemos que estar llenos de ¿qué? Léalo conmigo. Antes bien, ser llenos de ¿qué? Del Espíritu. Diga conmigo, Espíritu. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu? Significa que no tenemos por qué andar en nuestras propias emociones. Permítame, le voy a expresar esto con mucho cariño, pero a veces somos muy carnales siendo cristianos. A veces nos dan ganas de responder con palabras fuertes, con palabras agresivas, de volver ojo por ojo, diente por diente, estando en Cristo Jesús. Eso es no vivir en el Espíritu. Porque si hay algo que hace el Espíritu es convencernos a nosotros de que lo que vamos a hacer no está bien. Y que el Espíritu mismo
nos dice a nosotros, vean, no se vaya por allá, siga por este lado. Nos ayuda, nos dirige, nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Uno a veces piensa, y equivocadamente hemos creído, que tener llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas y profetizar, y eso es llenura del Espíritu Santo. Permítame que le diga esto, eso no es únicamente llenura del Espíritu Santo. Cuando usted siente deseos de orar y meterse en el secreto con Dios, eso es llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu me demanda a mí vida espiritual. Llenura del Espíritu Santo es cuando yo me autocontrolo en mis emociones, sabiendo que mi carácter es fuerte y que puedo actuar de manera violenta o brusca, no lo hago. Trato de reaccionar con mansedumbre. Eso es tener llenura del Espíritu Santo de Dios. Y nos ha tocado muchísimas veces, y sé que lo hemos tenido que vivir, tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios para no cometer errores y no poner en vergüenza el nombre de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El capítulo 5, verso 21 también nos dice que hay una condición importante y es la sujeción. Ser hijos de Dios o ser hijos de la luz es no solamente reconocer la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, sino también someternos, dice el versículo 21, unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa esto? Ya Pablo lo desarrolla muy detalladamente a partir del versículo 22. Habla a los esposos, habla a los hijos, habla a los siervos, habla a los padres también, habla a los siervos y habla a quienes más, a los amos. Muchos de nosotros somos padres, somos hijos, somos siervos y también en algunos casos somos amos. Es decir, que muchas de estas cosas nos habla ¿a quién? A nosotros. ¿Qué nos dice a los cónyuges? Nos dice cosas como, por ejemplo, tengamos sujeción en la unidad matrimonial. No andemos como ruedas sueltas. A mí me preocupa cuando hay gente que se casa y todavía piensa que son solteros. Mujeres que todavía buscan a las amigas, hombres que todavía buscan a los amigos o a las amigas. Eso no es una sujeción. Cuando habla, por ejemplo, de esa sujeción, habla de sujetarnos los hombres a Cristo, las mujeres a la cabeza del hogar que es el varón, los hijos a los padres, eso es sujeción. Pero también los maridos dentro del contexto de la sujeción al vínculo matrimonial. Y nos habla también de los siervos obedeciendo a los amos en sujeción y haciendo una claridad que me parece extraordinaria. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Yo no hago las cosas para que me vean, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Lo estén viendo, no lo estén viendo, eso es parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN. Hacer las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Usted le entregaría algo mal hecho a Dios? ¿Cierto que no? Eso sería terrible. También nos dice, los amos, siendo justos con sus siervos. Y ahí empieza el tema de lo que es o de lo que son los componentes de la guerra espiritual. Que en este capítulo 6 hay dos componentes de la guerra espiritual muy importantes. Y es el poder de Dios y la armadura de Dios. Quiero que miremos nuevamente Efesios capítulo 6, verso 10. Volvamos a ese versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto me hace acordar de un personaje muy interesante de la Biblia llamado el rey David. Vayamos a primer libro de Samuel. En el capítulo 30, ¿cuántos conocen la historia de David y de Goliat? Amén. ¿Cuántos ya conocen el destino de la historia? Ay, este no es. Espérenme que.
Este no es, me equivoqué aquí. Capítulo 17, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Recordemos un poco la historia antes de leerlo para que la entendamos. Dice la historia que estaban los filisteos y su paladín era Goliat. Estaban reunidos en el campo de batalla los filisteos y los israelitas. Y allí en el campo de batalla estaba en medio de los dos ejércitos un tipo inmenso, grandísimo, con una espada grandotota, con un casco, un escudo así todo bien puesto, insultando y blasfemando en contra del ejército de Dios. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Y quién va a ser el de ustedes el que me va a enfrentar? Y si me ganan, entonces nosotros les serviremos a ustedes, decía ese sinvergüenza. Y todos, desde Saúl, que era el rey, mejor dicho, el supremamente buen rey, hasta los aguerridos más tremendos del ejército de Israel, estaban agallinados. ¿Sí o no? Ninguno se atrevía a salirle al tope a Goliat. ¿Qué hubo entonces? ¿Cómo es? A ver, para las que sea. Ninguno. Y llega ese peladito, flaquito, monito, con la lonchera de los hermanos, lo mandan los papás. Vaya, llévele comida a los muchachos que deben tener hambre hasta ahora, no han comido nada desde ayer. Y va David con sus coquitas, sus loncheritas allá. Y escucha semejante escándalo de Goliat. Y escucha a Goliat hablando blasfemias en contra del Dios de los ejércitos. Y a David eso le llena de ira y le molesta. Y claro, lo más chistoso es que cuando David llega, los mismos hermanos dicen: oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase para la casa, inútil. Usted sabe que tiene que cuidar las ovejas. Y David no se detuvo. David tomó la decisión de seguir y mirar a ver cuál era el incircunciso que estaba diciendo semejantes tonterías. Y dice que en el versículo, vamos a mirar el 17. Dice el versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare del oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces le dieron las instrucciones que le van a dar muchas riquezas, le van a dar la hija de Saúl, en fin. Y ya más adelante nos dice en el versículo en el versículo 29, David le responde al hermano: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho a las que refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y entonces ahí viene la pregunta de Saúl: ¿usted va a pelear con el filisteo? Y dijo: no, hágale, yo peleo con el filisteo. Si yo cuidando ovejas tenía que pelear contra leones y contra osos, los tenía que matar porque no me comían los rebaños de las ovejas, no voy a matar a ese incircunciso hijo del diablo, decían ellos, decía David. Le dice Saúl: pero usted no puede ir así como usted está, usted es un peladito y ese señor es un hombre de guerra. Entonces le decía: no, tranquilo, yo soy capaz, yo he matado leones, he matado osos. Y dice en el versículo 37: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y dice el verso 38 algo interesante: Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Listo, fue David, se puso una armadura. ¿Y qué sucedió con esta armadura? ¿Se acuerdan? No, eso era mejor, peor que un violín prestado, una cosa impresionante. ¿A quién le han puesto un uniforme prestado para trabajar? O zapatos prestados. Bueno, cuando uno va a viajar en moto, que le prestan esos cascos todos grandes, todos de gente muy cabezona, ¿cierto?
Que cada uno con eso se va volteando el casco solo. Me imagino a David, pobre David, ahí metido en ese, chupando calor. Y dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No fue capaz con el casco, no fue capaz con el chaleco, no fue capaz con la espada. ¿Quién se ha echado encima, por ejemplo, un bulto de lo que sea? ¿A quién le ha tocado? ¿A quién nos ha tocado? Amén. Eso es el peso de una armadura. Así más o menos, kilos y kilos encima. Porque nosotros no hemos tenido la experiencia, pero imagínense como eso era de hierro. Eso no era de aluminio ni nada livianito, eso era pesado. Y para acabar de ajustar tenía unas mallas y unas cosas que eran también metálicas. Entonces uno andaba como... Imagínense en el pobre David todo flaquito, bonito, con un casco que le llegaba hasta acá, hasta abajo de los ojos, ni siquiera veía, con una espada que le arrastraba para enfrentar al filisteo. No podía. Y quiero tomar esta imagen acá, porque volviendo a lo que nos dice Efesios capítulo 6, nosotros, muy románticamente hablando, decimos, póngase la armadura de Dios, póngase la armadura de Dios. Pero hay un problema, y es este. Si nosotros nos vamos a poner una armadura, quiere decir que nosotros ya tenemos que estar preparados para ponernos esa armadura. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó al rey David. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si Goliat hubiese sido más ágil que David? David no hubiera quedado vivo para contar la historia. ¿Amén o no amén? Porque con semejante espada, semejante tamaño, semejante protección que tenía el hombre, David no es que tuviese muchas ventajas. Usted se imagina que es pelear con alguien que tiene toda una protección en el cuerpo y uno sin nada, ni siquiera con un palito para darle. Es difícil. Y yo creo que a veces cometemos el mismo error. Nosotros sabemos, dice Efesios capítulo 6, verso 12. Esto es una realidad. No tenemos lucha contra ¿qué? Dígalo conmigo, ¿contra qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos de estar en medio de esta guerra espiritual que se está gestando en el mundo en estos momentos. Pero hay un asunto, y es, ¿estamos preparados para esta guerra espiritual? ¿Estamos preparados para enfrentar estas luchas que tenemos que ver día a día? Hermano, el hecho de que usted, por ejemplo, le pase algo malo y después venga otro problema encima, eso no es gratis. El hecho de que estés pasando una tribulación y que vengan otras situaciones peores no es gratis. Eso tiene que ver con esta lucha espiritual. El reino de las tinieblas se levanta todos los días y todas las noches a tratar de acabar con el reino de la luz, que somos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y por eso no es una cuestión simple de decir, Jehová te reprenda, diablo. Sí, está bien, dígalo. Pero usted, ¿cómo se prepara para esto? Porque a veces es difícil, es complicado. Por más bien armado que esté un soldado para la batalla y tenga las mejores armas, si no está preparado, fortalecido, como dice el versículo 10, lo más probable es que lo vuelvan arepa o lo vuelvan polvo y le quiten las armas y con esas mismas armas lo acaben. Eso sucede. En muchas guerras ha sucedido. Cuando los soldados salen así por emociones, los matan, les quitan los armamentos y terminan de matar a todos los otros soldados con el mismo armamento. Y el llamado que Dios nos hace hoy
tiene que ver a cómo estamos preparados. Ahora, David tenía una ventaja y era la siguiente: aunque no tenía el entrenamiento físico para ponerse la armadura, sí estaba entrenado físicamente hablando para combatir animales más grandes que él. Él estaba entrenado. ¿Cómo lo entrenó? Yo diría que lo entrenó Dios, cuidando las ovejas. ¿Alguien le ha tocado alguna vez cuidar ovejas? ¿A nadie? No, ¿alguien le ha tocado cuidar animalitos? Que uno se espere y espere y espere y pendiente, que no se mueva, que no se pare, que no se suba, que no se corra, que no se vuele. Eso es una cosa de mucha paciencia. ¿Sabían ustedes? De mucha paciencia. El cuidar ovejas para un pastor es una cosa de mucha paciencia. Y es una cosa no solamente de paciencia, sino de mucha atención. Porque si el pastor le da por acostarse mientras las ovejas están comiendo, viene un animal feroz y se las come. Y mientras el pastor se despierta por allá, ya el animal feroz se habrá comido 3, 4 ovejas. Las habrá matado. Es decir, no es fácil. Y además de esto, de estar alerta, es como enfrento ese animal que va a comerse las ovejas. Yo quiero que esta mañana usted se vaya pensando, medite, mire. Usted necesita 2 cosas de parte del Señor para ponerse esa armadura de Dios. Una de ellas es la fuerza de Dios y otra de ellas es el poder de Dios. Diga conmigo, fuerza de Dios y poder de Dios. Una cosa es la fuerza. Fuerza es la capacidad física para yo levantar un peso, por ejemplo. Fuerza es la capacidad física que yo tengo para poder resistir algo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio. ¿A quiénes les gusta hacer ejercicio? Levanten la mano. ¡Epa! A los que no somos muy flojos. Supongamos que nos toque caminar. ¿Cuántos somos capaces de caminar 10 kilómetros? Uno dice, uy, eso es mucho. Bueno, a mí me gusta. Yo camino 10 kilómetros. Para eso se necesita fuerza. Porque una persona que tenga los pies débiles no es capaz de caminar siquiera 1 metro. Fuerza en los pies. Fuerza en el cuerpo, de esa resistencia física. Cuando nos toca, por ejemplo, ¿a cuánto nos ha tocado un trasteo? Levanten su mano. Ahí sí que nos ha tocado fuerza, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Y uno que a medio trasteo ya está cansado, ya está agotado, con ganas de tirar todo. Pero falta media casa que está por allá y la otra media casa está vacía. ¿Les ha tocado? Duro, ¿sí o no? Y es uno con los corotos, no, vamos, eso lo vamos a terminar hoy mismo. Yo no voy a pagar más plata de trasteo. Ahí se necesita fuerza. ¿Por qué? Porque una persona debilucha no puede hacer ese tipo de cosas. ¿Amén o no amén? Pero también hablamos de fuerza espiritual. ¿Y qué es tener fuerza espiritual? Cuando yo, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo sencillo. Cuando yo, por ejemplo, me siento a orar y no me quedo dormido en menos de 15 minutos. Eso es tener fuerza. Porque hay gente que se sienta a orar y empieza, y a los 15 minutos empieza. Y cuando menos pienso, ya clavaron la cabeza por ahí en la almohada. Gracias, Padre. Hasta mañana, Padre. Eso ya no es fuerza, eso es debilidad. Cuando yo no tengo la disciplina de congregarme, cuando yo no tengo la disciplina de leer la palabra, cuando yo no tengo la disciplina de estar orando, cuando yo no tengo la disciplina de seguir a Dios, eso es no tener fuerza. Y puede ser la persona físicamente menos capacitada para hacer las cosas, pero espiritualmente puede que sea la persona más fuerte que uno pueda encontrar. Es decir, la fuerza física no es relativa a la fuerza espiritual. Tengan en cuenta esto. ¿Amén o no amén? Usted no tiene que ser un deportista consumado las 24 horas del día, los 30 días del mes, haciendo ejercicio, haciendo burpees. No. Usted lo que tiene que hacer es tener disciplina espiritual.
Y eso a usted le va a dar fuerza espiritual. Diga conmigo, fuerza espiritual. Músculo espiritual. Cuando usted ve, por ejemplo, no sé si le habrá tocado, esa gente que algunos vigilantes de algunos lugares así seguros, que uno los ve así todos mancancanes, así todos fuertes, así todos. Uno no va a ir a ponerle problema a un tipo de esos. Si uno le dice, siéntese ahí, uno se sienta, ah, sí señor. Porque uno sabe que con esa mano tan grandotota lo puede sentar a uno fácilmente, ¿sí o no? Eso se llama fuerza. Ahora, también tenemos que tener fuerza espiritual cuando hablamos a las personas del Señor. ¿Saben por qué muchos no se convierten a Cristo cuando nosotros le hablamos de Dios? Porque nos falta fuerza espiritual. No le hablamos las cosas con fuerza espiritual. Los fariseos hablaban de Dios y decían muchas cosas interesantes, pero la gente no les creía porque no tenían fuerza espiritual. Y cuando llega Jesús, comienza a hablar las cosas y la gente dice, este habla como quien tiene autoridad, como quien dice, como quien tiene la fuerza espiritual de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nos dice el versículo 10, no solamente fortalecernos en el Señor y en la fuerza, sino también en su poder. Y aquí vuelvo a lo que retomé al principio, acerca del poder de Dios. Poder es la capacidad de hacer las cosas. Eso es poder. Por ejemplo, ustedes están hoy acá porque pudieron venir, porque se pudieron levantar, porque pudieron lavarse los dientes, bueno, asearse, organizarse. Eso es poder. Y uno dirá, pero eso es muy fácil. Sí, pero hace parte del poder. Porque para venir acá uno tiene que tener voluntad. Y esa voluntad nos la da el poder que tenemos para venir. ¿Cuántos dicen amén? Si usted viene aquí con pereza, le falta poder. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que venir con ganas. ¿Cuántos dicen amén? En el caso del poder, por ejemplo, el poder físico nos da la capacidad de mover cosas, de hacer cosas, de ejecutar acciones, de desarrollar labores, trabajos. En las cosas de Dios, Dios nos da la posibilidad de tener su poder para hablarles a otros de Dios. Nos da la capacidad y el poder de orar por la necesidad de otros. ¿Cuántos dicen amén? Nos da el poder y la capacidad de acercarnos a Dios. Y se lo voy a decir de esta manera muy clara. Usted puede orar, usted puede buscar de Dios, usted puede leer la palabra. Eso se llama poder. ¿Cuántos dicen amén? Diga, poder. Uno piensa que poder solamente es hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, uno ve que los que trabajan en construcción que doblan esas varillas bien duras, ¿sí o no las han visto? Y doblan las varillas y hacen dobleces. Eso es poder, pero no es tan grande como la capacidad o el poder que tenemos nosotros de buscar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es para muchos, ¿sabían ustedes? El poder congregarnos no es para muchos, porque si no esto estaría repleto. Es para los llamados, es para los escogidos. Y Dios tiene muchas reservas de fuerza y de poder para nuestra vida cristiana. Pero hay un tema que nos está matando y nos está limitando. Y es el tema de la pasividad espiritual. Diga conmigo, pasividad espiritual. Es decir, sí, yo confío en Él, pero no hago nada. Yo confío en Él, es que Dios sabe mi problema, pero no oro, no leo su palabra, no creo, no busco soluciones. Hay una historia, no sé si la habrán escuchado, si no la han escuchado, pues la van a escuchar hoy. De una señora muy creyente, la señora ella, muy piadosa.
estaban viajando en una chalupa. ¿Por cuál río? ¿Cuál río era? ¿Por cuál río conocen ustedes? El río Cauca. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha ido al río Cauca? Una chalupita, ustedes saben que el río Cauca es muy grande. Resulta que en medio del río Cauca la chalupa tuvo, como eso es muy inestable, como que una ola de otro barco rum, llegó y volteó la chalupa. Se fue esta señora cristianita con varias personas que estaban allí al agua. Y la señora desafortunadamente no sabía nadar. Señor, yo creo en ti, sálvame. Ahí está la señora ahogándose. Cuando llega un barquito de esos pequeños, señora, deme la mano, yo la saco. No, el Señor me va a salvar. El Señor me va a salvar. Llegó la Cruz Roja, le tiró un salvavidas de esos flotadores sencillos. No, el Señor me va a salvar. El Señor me va a salvar. Caso es que terminó como Alcácer, ¿saben cómo termina Alcácer? Así terminó la señora y se murió. Y se acabó la historia, no mentira, la historia no acabó. Ella llega al cielo y se le presenta a Dios. Y Dios le dice, Teresa, bueno, aquí no hay ninguna Teresa, ¿cierto que no? No. Teresa, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? No, señor, estoy enojada con usted, le dice Teresa. Y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque yo esperaba que tú me sacaras del agua, así flotando, así como Eliseo la otra vez que hizo que flotara Sacha. Y no floté. ¿Qué le pasó, Señor? Dice, ¿cómo así que qué le pasó? Yo la iba a salvar y usted no quiso. Vea, le mandé una embarcación, no quiso. Le tiré un flotador y usted no quiso. ¿Qué más quería? Y así somos nosotros. Queremos que Dios haga milagros y haga cosas y nosotros así con las manos cruzadas, Señor, dame un empleo, Señor, necesito un empleo, Padre. Pero no voy a no busco en internet, no voy a ninguna página de empleo, no me muevo, no pregunto, no ofrezco mis servicios. ¿Quién lo va a contratar si nadie sabe que usted necesita empleo? Dios sabe su necesidad, pero también necesita que nosotros seamos diligentes. Diga conmigo, diligente en las cosas del Señor. Nosotros confiamos en su poder porque Él puede hacer cosas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos toca a nosotros también poder movernos. ¿Cuántos lo creen? No quedarnos quietos. Ay, es que yo necesito un milagro financiero porque tengo muchas deudas. Listo, hermano. Usted va a tener su milagro financiero el día que usted comience a no endeudarse más y a organizar sus finanzas. Porque hay gente que está endeudada financieramente hablando, ay, pero es que no aguanto la tentación y ese celular es de última tecnología. Teniendo un celular, ¿qué sirve? Si no nos ponemos, como dice el versículo 10 de Efesios, en el poder y en la fuerza del Señor, estamos llevados. Porque si hay algo que aprovecha el enemigo, es hombres y mujeres débiles, espiritualmente hablando, sin poder, espiritualmente hablando. En las cosas de Dios no es solamente esperando, es también haciendo, es también buscando, es también entrándonos. Miren, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios espera no solamente que entremos con Él al secreto para que Él nos direccione, sino que también tomemos decisiones sabias. ¿Cuántos dicen amén? Y esto hay que hacerlo. Estas cosas hay que hacerlas. Ahora, sabemos que por la palabra de Dios, Dios nos ha dado a través de su Espíritu poder y fuerza. Porque vuelvo y repito, si no tuviéramos estas cosas no estaríamos en este lugar. Pero déjeme decirle algo. A veces nosotros, según un escritor llamado Martin Lloyd Jones, nosotros desperdiciamos nuestras fuerzas. Y quiero que usted escuche esto para que tenga muy en cuenta
no le vaya a pasar a usted. ¿Cómo desperdiciamos los cristianos nuestras fuerzas? Cuando nos comprometemos con demasiadas actividades o cosas espirituales. Es decir, cuando no tenemos tiempo, sino para hacer muchas cosas, para desgastarnos en muchas cosas. De hecho, no sé si se habrán dado cuenta que nosotros somos una iglesia que no tenemos mucho activismo, que las actividades que tenemos son muy puntuales. ¿Por qué? Porque entendemos que el hacer muchas cosas no nos va a llevar al cielo. En muchos lugares, si usted no está en el grupo juvenil, si usted no está en el grupo de alabanza, si usted no está barriendo, trapeando, si usted no está orando, si usted no está ayunando, si usted no está vigilando, si usted no está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ay, usted no es santo, usted no busca de Dios. No nos saturemos de cosas, de compromisos, de cosas que a veces ni siquiera nos edifican. Otra, demasiada conversación. A veces hablamos mucho. Y digámoslo así, es un error nosotros querer hablar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos quita a nosotros la capacidad de meditar en el poder de la palabra del Señor. Hay gente que de muy buena voluntad empieza en el Evangelio y comienza a predicarle a otro. Y le voy a hablar del Señor. Y qué bien, ese es un celo interesante. Pero el problema es que a veces terminan predicando argumentos humanos y no palabra de Dios. Eso es lo que nos advierte este escritor. También nos habla de que a veces debilitamos nuestra fuerza con argumentos, con debates, con disputas. Yo no veo útil para nada que usted y yo como cristianos entablemos un debate con testigos de Jehová o Jesús solos. No lo veo para nada útil. A no ser que sean personas que tienen dudas y hayan abierto su corazón y quieran reconocer verdaderamente cuál es la verdad. Pero de resto, no bote corriente con esa gente. Eso es desperdiciar su tiempo. Cuando usted, por ejemplo, está con compañeros de trabajo, con amigos, y usted le está hablando de Dios y empiezan a burlarse y empiezan a hacer comentarios ridículos, no te caspa en esa gente, perdonen la expresión. No tire las perlas a los cerdos, porque eso es inútil, eso es un desgaste. Hable con gente que realmente sea interesante o esté interesada. Otro argumento que nos plantea este escritor es la pereza. Ya lo decíamos la otra vez, ¿se acuerdan cuál es la frase? ¿Se acuerdan cuál es José David la puso ahí en el estado y todo? La ruina y la pobreza van detrás de la pereza, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Eso es delicadísimo. La pereza espiritual es lo peor que puede tener un cristiano. Demasiado tiempo con la compañía equivocada. Demasiado tiempo con personas que no nos nutren espiritualmente hablando, que no nos encaminan. Amor al dinero y a la carrera, cuando primero es mi trabajo, primero es mi profesión, primero es mi bolsillo, después Dios, después oro cuando termine este trabajo. Eso es quitarnos fuerza. Deseo de prestigio, ay, que todos me vean predicar, que todos me vean hablar del Evangelio, eso es vanagloria. Yugo desigual con un incrédulo. Habla de las personas que siendo cristianas buscan personas inconversas para casarse con ellas. Generalmente, no, el que termina evangelizado es el cristiano. ¿Saben ustedes eso? Cuando hay una relación en la cual un cristiano está buscando un yugo desigual con una persona de afuera, quien termina saliéndose del evangelio es el cristiano. Vea, garantizado 100%. Ya lo he visto muchas veces. Otra, entretenimiento inapropiado. ¿Cuántos tienen celular? Amén. Amén. ¿Y cuántos se cuidan de lo que están viendo en el celular? Eso es entretenimiento inapropiado. Actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o dudar de ella. Cuando nosotros creemos que la palabra de Dios no, ¿será que sí? No, eso fueron unas cosas que lo escribieron hombres. Cuando yo empiezo a dudar de la palabra del Señor, empiezo a perder fuerza y poder espiritual. ¿Se acuerdan que el diablo, cuando se le presentó a Eva, que no se le presentó ni con cacho ni con cola,
sino en forma de serpiente. Se le acercó y le dijo: con que Dios les dijo que ustedes no podían comer de ningún árbol del huerto. ¿Se acuerdan que el diablo le dijo así? ¿Qué hizo el diablo? Puso en duda una palabra que Dios les había dicho a ellos. La única palabra: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una palabra que si ellos se hubieran aferrado a esa palabra, hoy estaríamos con ellos allá. Pero no se aferraron. El diablo muchas veces le va a decir a usted: no, es que eso no es verdad, ¿usted cuántos años lleva pidiéndole a Dios por esa promesa? Y mire todo lo que le ha pasado, y en vez de ir para mejor, va de mal a peor. Eso es obra del diablo. Moisés duró 80 años antes de ser el siervo del Señor. 80 años. Yo aquí no veo a nadie de más de 80 años. O sea, todavía tiene esperanza. Que le llegue su favor, que le llegue su promesa, que le llegue su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero que te vayas hoy con esta pregunta. ¿Cuál es tu preparación para poder ponerte esa armadura de Dios? Porque no es sencillamente decir: Señor, así como si fuera una fórmula mágica, en el versículo 10, Señor, yo me fortalezco en tu poder, yo me fortalezco en ti en el poder de tu fuerza. Señor, yo me fortalezco en ti en el poder de tu fuerza. Señor, yo me fortalezco en ti en el poder de tu fuerza. Sí, eso suena muy bonito, pero ¿será que el repetir como un loro una expresión una y otra vez me va a dar la fuerza y el poder del Señor? ¿O será que realmente tengo que moverme? Tengo que dejar la pereza, tengo que orar, tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que congregarme con regularidad, tengo que vivir la palabra de Dios en mi cotidianidad. ¿Será que sí? Hoy quiero que cada uno se vaya pensando en esto, meditando en esto. Si usted ora, si usted estudia la palabra del Señor, si usted la lee con regularidad y no se queda dormido, porque usted puede que lea Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted leyendo ese salmo que ya se lo sabe de memoria, se queda dormido, hay peligro de parte del enemigo. Porque quiere decir que el enemigo le está enviando un espíritu de sueño para que usted cada vez que con la Biblia, es que yo no leo nada, no entiendo. Claro, si no entiende, porque no lo lee, porque no estudia, porque no se mete a leer, porque no pregunta, porque no indaga. Entonces, para que usted se vaya a poner la armadura, que la armadura la vamos a empezar a estudiar dentro de 8 días, ore, mi amado hermano o hermana, métase en oración, métase en oración. Yo he visto este año muchas bendiciones desde que fortalecimos la oración en la iglesia. Para muchos ha venido bendiciones que ni se han imaginado. Y hay una cantidad de bendiciones allá retenidas por falta de oración de muchos. Y si usted le da pereza orar en su casa porque lo llaman, porque el televisor, porque una cosa o la otra, entonces venga acá. Media hora antes de los servicios, 9:30 de la mañana, los domingos, miércoles 6:30 de la tarde, aquí hay un tiempo de oración, totalmente gratis. Amén. Eso es lo mejor, ¿sí o no? Hey, que me ven gratis, sí, totalmente gratis para usted, para todos como iglesia. Jesús mismo lo dice: donde dos o tres reunidos están en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo y oran al Padre, yo los oiré, dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Ya hay una llave ahí muy importante para tener activo en nosotros ese poder, esa fuerza de nuestro Dios. Cuando usted coge la palabra y la estudia, la medita, lo que estamos haciendo el día de hoy en esta predicación, lo que hacemos los miércoles cuando estudiamos el tema bíblico, lo que hacemos los viernes los que estamos en el Instituto Bíblico, y también congregarnos, porque congregarnos nos da el respaldo. ¿Se acuerdan hace unos domingos que hablamos de la cobertura espiritual? Amén.
Sin cobertura espiritual estamos desamparados, estamos sin fuerza, estamos expuestos, somos presa fácil del enemigo. Y finalmente, la palabra de Dios no es para que la mantenga en su Biblia, por allá abierta en el Salmo 91, allá en la sala. No es para que tenga su Biblia por allá metida debajo del ropero y la saca solamente los domingos, ahí como para disimular que viene a la iglesia, y no viene a la iglesia, sino que aquí venimos y nos congregamos. O que la tiene por allá apoyando una ventana para que no se le abra la puerta de la ventana. O la tiene por allá en el piso para que no le corran la puerta de su habitación. O la tiene en el celular con diferentes versiones, pero resulta que le puede más San Facebook que la palabra de Dios. Hermano, entonces eso significa que usted no está viendo la palabra de Dios en su cotidianidad. El Señor dice algo muy interesante. Por allá, creo que es en el libro de Joel. Vamos a buscar rápidamente Joel. Amén. A ver. Espéreme, yo miro. Y hay una promesa de parte de Dios en este libro de Joel, que tiene que ver con esa vida espiritual, con ese vivir la palabra. Vamos a leer el verso 28, el verso 29 y el verso 32. Joel capítulo 2, verso 28, verso 31, verso 28, 29 y 32. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a leer desde el 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te entregamos, Señor, esta palabra, porque como pueblo santo tuyo necesitamos de tu fuerza, del poder y de tu fuerza, Señor Dios amado, porque a veces hemos sobrado en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias emociones, y hemos terminado cansados, hemos terminado agotados, hemos terminado con esa sensación de sentirnos vacíos y sin haber sido escuchados. Pero hoy oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana pidiéndote, Padre de la gloria, que nos des la victoria, Señor. La victoria en cada lucha que estamos enfrentando, Padre. La victoria en cada lucha que estamos viviendo, soberano Rey Celestial. La victoria, Señor Dios amado, sobre toda circunstancia. Señor, sobre toda necesidad, Padre. Señor, escúchanos. Señor, atiéndenos. Señor, libértanos. Liberta a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Dios amado. Señor, porque las tinieblas han arreciado su guerra en contra de nosotros. Pero nosotros somos tus hijos, Dios. Estamos bajo tu cobertura. Estamos bajo tu protección, Señor Dios amado. Nos amamos como iglesia. Pero también estamos dispuestos, Padre, a ser fortalecidos en tu fuerza y en tu poder, Señor Dios de la gloria. Señor, aumenta nuestra fe.
Ayúdanos a orar cada día más. Ayúdanos a vigilar cada día más. Ayúdanos a buscar tu palabra cada día más. Ayúdanos a no dejar de congregarnos cada día más.